Señor, pero han sido puestas para que hoy en este día, Señor, tu pueblo pueda entender y pueda conocer. Hay una bendición grande, Señor, para ese pueblo entendido, ese pueblo que quiere pagar un precio alto, y ese precio alto, Señor, es que tú seas en la vida, Señor, de cada uno, Padre. Por esa razón, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, pero eres tú. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor, en nosotros, Padre. Te damos gracias en esta mañana tan preciosa, gracias por la lluvia que enviaste anoche, Señor. Tú eres Dios fiel, Señor, y estamos refrescados, Señor, en esa lluvia que vino, Padre. Para muchos quizás fue algo que ni se enteraron, pero mandaste esa lluvia en la madrugada. Fue hermosa, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta hora y bendecimos a todo tu pueblo, donde quiera que se congregue, a todo lo largo de la tierra y lo ancho, Señor. Bendecimos a cada uno porque hoy tu pueblo te está rindiendo adoración. Gracias porque tú eres quien nos enseña y nosotros somos los que tenemos que estar apercibidos abriendo nuestros corazones, Señor. Toma control de todo, Señor, y esa es la confianza que tenemos, que tú eres el Dios que enseña, tú eres el Dios que ve, y tú eres, Señor, el que ha enviado su Espíritu para darnos, Señor, entendimiento en todas estas cosas gloriosas, para que pudiéramos, Señor, en este día vivir la realidad de una escritura, Señor, que ha sido escrita en nuestros corazones. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a apagar aquí. Para tener despejada la mesa, sí, hay que tener la mesa despejada para poder comer a gusto. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Pues hemos estado hablando sobre estos 7 sellos y todavía no hemos entrado en el tema de los sellos, porque esto la parte más importante para poder entender lo que estamos nosotros hablando o compartiendo, y por esa razón he dado algunas pistas, ¿no? Y por esa razón hemos hablado de algunas cosas anteriores a esa, para que entonces podamos tener una mejor comprensión cuando entonces comencemos en esa etapa de abrir esos sellos, que ya el Señor los abrió y ya los está abriendo en nosotros. Si es que nosotros estamos con deseo de que el Señor abra esos 7 sellos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Esos sellos no están allá en la estratosfera ni en la atmósfera, no están más allá del sol, están en nosotros y tienen que abrirse. Tenemos que entender estas cosas y el Señor las reservó para nosotros, y nosotros pues estamos digiriendo esta gloria, porque es una gloria muy tremenda. Por esta razón, desde la semana pasada compartimos, y junto con ustedes estamos compartiendo con los hermanos de Ecuador a través de Skype. Estamos compartiendo esta misma clase, porque ellos mismos me pidieron, las hermanas que se reúnen en un hotel allá en la ciudad de Manta, en Ecuador, y pues nos hemos gozado tremendamente, porque lo mismo que estoy compartiendo aquí, pues lo estoy compartiendo con ellos a través de, y eso que son miles de millas, ¿no? ¿Verdad? Hay miles de millas de aquí a Ecuador. Pero es tan grande y tan preciosa la técnica que Dios ha permitido en este tiempo último, que nos sorprendemos, que nadie se puede imaginar que pudiera ser así, que aquí se predicara y se pudiera escuchar en muchos países a la misma vez. Esto es una bendición, realmente. Yo considero que nos ha tocado vivir una buena parte, y esa parte pues tenemos que aprovecharla. No podemos nosotros desperdiciar esa parte que Dios nos ha dado, de poder compartir con el cuerpo de Cristo estas grandes verdades, un poquito aquí, una gotita aquí, una gotita allá, hasta que se arma el rompecabezas. Porque parece un rompecabezas. Las parábolas eran como un rompecabezas. Jesús vino enseñando los misterios del reino en forma de cuentecitos o parábolas, y Él no trajo el paquete completo y dijo, ahí entiéndanlo. Lo fue trayendo poquito a poquito y hablaba en diferentes aspectos. Dice, el reino de los cielos semejante a, el reino de los cielos semejante a, y entonces contaba cómo era el reino de los cielos en diferentes aspectos. Pero entonces el Señor nos quiere enseñar todos esos aspectos. Y por esa razón estamos abiertos al Espíritu, porque el Espíritu Santo que ha sido dado a todos, porque sin medida,
No es que a uno le dieron una doble porción y a otro una media porción y a otro un cuarto porción, no. Dios no es escaso, Dios no es tacaño, Dios está en contra de la avaricia, Dios no es avaro. O sea que nosotros sabemos que el Señor ha dado a mano llena, como Él dice. Así que nosotros vamos a aprovechar eso. Si realmente tenemos esa conciencia que el que nos enseña el Señor, decimos: Señor, enséñame, como decía David, enséñame, Señor, tus caminos, hazme andar por tus sendas y abrirás luz delante de mí, y tantas cosas lindas que David habla en los Salmos, diciendo cosas hermosas, porque él sabía que había un potencial muy grande cuando él mismo se dirigía a Dios y le hablaba en la unción que Dios le dio, porque le dio unción, 3 veces fue ungido, pero muy poquita gente tenía ese privilegio de ser ungido tantas veces, pero David lo tenía porque apreciaba ese don de Dios en él, apreciaba la unción en él y en los demás. Recuerden ustedes que a Saúl era ungido, y aunque era un rey que estaba haciendo cosas horribles, él respetó la unción sobre él, y eso verdaderamente pues da que hablar, da que decir: oh caramba, como este hombre tuvo tanto respeto, ¿verdad?, de lo que Dios había puesto en él. Nosotros tenemos que respetar esa presencia de Dios en nosotros y en los demás. Es muy importante eso. Pues esto que nosotros vemos, hoy voy a hablar sobre ese libro que se escribe por dentro y por fuera, porque esto tiene que ver con ese libro que el Señor era el único capacitado para abrirlo, para mirarlo y para leerlo. Jesús un día en la sinagoga, en Nazaret, donde él se crió, porque no se crió en Belén, se crió en Nazaret, entró en la sinagoga, como dice aquí, como era su costumbre. Y estando ahí en la sinagoga, le dieron el libro, y él lo abrió ahí donde estaba escrito en Isaías, y empezó a leer: porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y comenzó a leer el libro de Isaías. Cuando terminó de leer aquello, él lo dijo a todo el mundo. A veces nosotros decimos: ¿cómo tuvo valor de decir eso a todo el mundo? Decir: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Esto se ha escrito en mí. Somos libros abiertos para Dios, donde Dios escribe, donde nosotros escribimos, porque Él ha hecho un solo espíritu. Dice: el Espíritu de Dios en nosotros es un solo espíritu, y nosotros estamos escribiendo también. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ahí en Lucas nosotros lo vemos claramente. En Lucas 4:14 fue este versículo que yo dije, que estas palabras ya se estaban escribiendo en vivo en nosotros. Por muchos años, por muchos siglos, van a ser 2 milenios desde que Jesús vino, y mucho antes, cuando estaba la ley establecida, la palabra o las escrituras eran muy respetadas. Es tan respetada la escritura para el pueblo de Dios. Estoy hablando ahora del pueblo de Dios, antes, que no han conocido a Jesús, pero estaban en la espera del Mesías. Yo estaba leyendo ahí qué cosas hacen cuando en el muro de los lamentos tienen que hacer todos los años una limpieza, porque hay millones de papelitos donde todo el mundo pone las oraciones en las rendijitas de las piedras del muro de los lamentos en Jerusalén. Y entonces ellos ese día cierran allí, porque dice que cada año pasan más de 7 millones de personas, y cada uno pone un papelito. Imagínate, y es una pared solamente. Y llega un momento que está atascado de papelitos, pero en esos papelitos, como habla de Dios, como habla de algo muy íntimo de uno, o uno está refiriéndose a Dios, entonces ellos agarran esos papelitos y los bajan todos de ahí, todos esos papelitos, pero una cantidad, una montaña, y lo entierran en el Monte de los Olivos, porque dice que como es algo tan sagrado, porque ahí la gente ha puesto su corazón, ellos no pueden deshacerse de eso, así como tirarlo así a la basura. No, ellos dicen que eso es una cosa muy respetable. Tengo la foto de todos ellos tumbando esos papeles, pero ellos los recogen y los llevan en bultos al Monte de los Olivos, abren un pozo y ahí lo echan cada año, porque respetan lo que se escribió allí.
yo digo, bueno, si hay tanto respeto para eso, para lo que ha escrito la gente, lo que ha pedido la gente, ¿cuánto más lo que Dios está escribiendo en nosotros? Porque el Señor está escribiendo en nosotros su libro. Está escribiendo día a día. Y este era un deseo tan grande que David le decía al Señor. David le decía, aquí hay un salmo que encontré, que me gustó mucho, que habla el rey David. Déjame buscarlo aquí, el salmo. Salmo. Salmo 56:8. David decía, mis huidas tú las has contado. Ustedes saben que David se la pasó huyendo del rey Saúl, es parte de su vida, porque el rey Saúl lo quería matar. Pero como el rey Saúl era ungido, él no quería matar al rey Saúl. Quería que la voluntad de Dios actuara y fuera Dios quien hiciera justicia. Por esa razón le dice, Señor, mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, que es una vasija donde los reyes no desperdiciaban ni sus lágrimas, porque las lágrimas de los reyes eran muy buenas. Imagínense, la lágrima de un rey no es lo mismo que la lágrima de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es el aspecto de nosotros. Para Dios todas son iguales. Le dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, él sabía que hasta sus lágrimas estaban escritas en su libro, por lo que había él llorado por causa de lo que había sufrido, por la persecución de Saúl, de su suegro, por todo lo que, aún eso le dice, ¿no están mis lágrimas en tu libro? Sí están. Dice que él secará toda lágrima de todo ojo. Sí están. El Señor tiene una memoria increíble y sabe. Él es el que nos consuela porque ve nuestras lágrimas. Conocemos todo eso. Nosotros, cuando comenzamos a ver la capacidad que hay en Dios para poder entrar en nuestro territorio, que consideramos nuestro, pero no es nuestro en sí, somos de Él, somos propiedad de Él. Él nos dio la vida, Él nos dio el Espíritu, Él nos dio el aliento de vivir y somos de Él, por Él y para Él. Eso no podemos nosotros ni tratar de escapar de su presencia. Como decía David, Señor, ¿cómo escaparé de tu presencia? Aunque me vaya al otro lado allá y tome algo que me eleve y me lleva, aún ahí estás tú. Aunque me vaya al abismo, allí estás tú. No hay forma de desprenderme de ti. Es sentir ese apego con Dios, en el sentido de que él amaba al Señor, pero tenía conciencia de que él era totalmente de Dios. Dice también Job, estoy hablando de estos hombres de Dios que eran ungidos, hombres de Dios que tenían un conocimiento de Dios increíble, pero todavía no había Jesucristo llegado a la tierra. Le dice en Job 19, verso 23 a 27, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese ahora? Dice, ¿quién diese que se escribiesen en un libro? Porque él sabía en su espíritu que todo eso no pasa desapercibido. Que con un cincel de hierro y un plomo fuesen esculpidos en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Y sigue después diciendo, y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ustedes saben todo lo que pasó Job. Job llegó a pasar una prueba tan dura que cuando perdió toda la familia, porque toda la familia perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus siervos, perdió las reses que tenía porque era riquísimo, también su salud se perdió. Se llenó de una sarna de la cabeza a los pies. Dice, y lo único sano que había en mí era mi encía. La única cosa, menos mal que ahí no lo tocó porque un dolor de muela, eso no hay que lo aguante, un dolor de muela, ¿verdad? Dice, lo único sano en mí, dice, la piel en mis dientes. Era lo único sano. Todo él era una llaga. Y decía, aunque esté deshecha mi piel, con mis ojos veré a Dios. Y él me levantará del polvo. Y así fue. Dios lo levantó del polvo, lo sanó, lo restauró y le dio las hijas más bellas de la tierra y le duplicó, le triplicó todo lo que había perdido. Porque esperó en él. Y en ningún momento maldijo a Dios. Aunque todo el mundo alrededor le decía, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete. Y él no. Desnudo nací y desnudo voy. Desnudo estoy.
sea el nombre de Dios bendito. Y él tenía una expresión de alabanza. Y Dios lo puso en un lugar alto por el carácter, por lo que vivió. Dice también aquí David, en el Salmo 139, 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, sin faltar ni una de ellas. Todo lo que está escrito en su libro, no va a faltar una de ellas. Todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, no va a faltar una de ellas. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará y me levantará del polvo, me levantará en esta condición. Y esto es lo que les daba a ellos la seguridad que el Señor iba a actuar, iba a obrar en medio de lo que estaba viviendo. Ahora bien, cuando vemos todas estas cosas, por ejemplo, David le pedía al Señor el poder abrir sus ojos y poder ver las maravillas de la ley. El pueblo de Dios lo que veía era la atadura de la ley. El pueblo veía la atadura de la ley. Ay, hay que hacer esto. Ay, tenemos que hacer aquello. Pero David decía aquí en este Salmo 119, verso 118: abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Porque las leyes que fueron establecidas de antes, pues eran leyes estrictas. Dios es un Dios estricto, pero para el bien. Bueno, a la consideración de nosotros es un Dios muy estricto, muy severo. No, Dios es amor. Dios es un Padre. Tenemos que comenzar a verlo. Y un Padre perfecto es alguien que es estricto, pero es amoroso, porque desea el bien nuestro. Pero David decía: abre mis ojos, Señor, para yo poder descubrir la verdad de lo que tú estás implantando. ¿Por qué razón lo haces? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar? Y Dios se lo mostraba. Fíjense cómo era así, que él podía entrar en todas las esferas de Dios, de poder ir y transportar el arca del pacto, llevar a la presencia, cuando nadie podía hacer eso. David pudo, por su corazón, porque Dios trata con nuestro corazón. Si nuestro corazón responde al amor de Él, se abren nuestros cielos. Los cielos se abren, comenzamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Por esta razón, cuando vemos nosotros, y lo hemos leído tantas veces, que Jesús muere, resucita, y de buenas a primeras aparece a unos que venían caminando, unos de los discípulos que venían caminando el camino de Maús. No lo reconocían. ¿No reconocieron a Jesús? No, él no se parecía en el rostro, no se parecía. Porque el Señor quiere que lo conozcamos. Y dice: si antes lo conociste así, ya no lo vas a conocer así. No lo vas a conocer como una carne y sangre, quizás. Algo que Dios quiere que nosotros comencemos a conocerlo en espíritu. Y no lo reconocieron, y hablaron con él, y discutieron, y hablaron, y tú no estás enterado, mira lo que pasó con este pobrecito Jesús. Ay, cómo lo crucificaron. Era un varón lleno de Dios, profeta. ¿Y cómo lo mataron? ¿Y cómo? Y ahí estaban ellos quejándose con Jesús. Jesús, Jesús escuchando la opinión de ellos. Y mira, y para acá y para allá. Y entonces fue cuando Jesús comenzó a hablarles a ellos, y vamos aquí a sentarnos, y comienza a hablarles de todo lo que se decía en las Escrituras acerca de Él. Y ellos no entendían, pero el corazón les ardía. Sentían un ardor en su corazón cuando Jesús comenzó a abrirle las Escrituras, a decirle: mira, el único que puede abrir las Escrituras es Jesús. El único que puede abrir las Escrituras es el Señor. Él les abrió y comenzó a hablarle todo lo que Moisés hablaba del Mesías, todo lo que Moisés, todo lo que en los Salmos David hablaba de él, en todas las Escrituras, todos los profetas. Y ellos estaban emocionados, pero todavía no les había caído el 20, no veían a Jesús. Y sentían, ¿no? Sentían, dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Porque de buenas a primeras, cuando Jesús coge y parte el pan, ellos abren sus ojos y se dan cuenta que es Jesús, pero se desaparece. Y al momento ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos contaba donde todo lo que se estaba escrito ahí, donde Él estaba ahí? Y ellos dijeron: Jesús. Pero mira, tuvieron que pasar un buen rato
Quizás estuvieron 2 o 3 horas o 4 horas para darse cuenta que era Jesús. Y él le estaba abriendo las escrituras. El único que puede abrir los sellos es el Cordero de Dios. El único que puede abrir las escrituras en nosotros es el Señor. Quizás tú puedes leer y leer y leer y no entiendes. Como vemos aquí en Isaías, el pueblo de Dios no podían entender las leyes. ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Por qué nos enseña de esa forma? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen todos los pueblos? Ustedes saben que Dios no quería poner un rey en Israel. Él quería que siempre el pueblo lo viera a Él como el rey. ¿Cómo quiere que nosotros lo veamos? Pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos tener un rey como todos los pueblos. Dios dijo, sí, ok, pues escojan. Y buscaron al hombre más alto, de todo el pueblo, a Saúl. Dice, de hombros arriba, era el más alto, posiblemente haya medido más que un basquetbolista, 7 pies y pico. Era altísimo, dice, de los hombros arriba, era más alto que todos los hombres que había en el pueblo. Dijeron, ese es el que queremos por rey, uno que se destaque, uno que las naciones vean qué tremendo rey tenemos. Y dice, y Saúl era hermoso, era un hombre hermoso, con toda la palabra. Entonces dijeron, ese es el rey que Dios quiere. Dios no quería a Saúl como el rey. Pero lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Pero Dios dice, bueno, ustedes quieren eso, pues yo le voy a dar eso. ¿Está bien? Y manda allí y es ungido, preparado para que fuera rey, pero fue un rey desastre. El rey Saúl no sirvió para nada. Reinó unos 2 años más o menos ahí más o menos regularcito, haciendo algunas cosas que a Dios le agradaba, hasta que el momento cayó de esa gracia, en el sentido de que comenzó a desobedecer las órdenes de Dios, y después tuvo 38 años loco dirigiendo una nación. Mandó a matar un pueblo de sacerdotes en la ciudad de Nob, que era de sacerdote. Mató más de 70 sacerdotes, su familia, hasta los niños de pecho. ¿Por qué se enojó? Ese es Saúl. Se enojó porque David en la carrera fue por allí y fue a ver al sacerdote y le dijo, necesito un arma de guerra. El sacerdote le dijo, tengo la espada de Goliat, que era de este tamaño. Pues yo no sé cómo la cargó David. Goliat era gigante, ¿qué? Tengo la espada de Goliat detrás del velo. Esa es la mejor, dámela. Y también quiero comer algo. Pues tengo los panes de la proposición, nada mejor que eso, dámelos. Y comieron. Y por esa razón se enteró el rey y mandó a matar a todos los 70 sacerdotes que había en la ciudad de Nob, que era una ciudad de sacerdotes, y con toda la familia arrasó, hizo cosas horribles el rey de Israel. Todo eso porque Dios le dio al hombre, eso es lo que tú quieres coger, pues ahí te voy a dar eso. Y efectivamente estamos aprendiendo a escoger con Él. Porque si Él pudo abrir los libros, porque Él es el único que puede abrir, el único que puede cerrar. El único que puede abrir la puerta, el único que la puede cerrar. Nosotros lo vemos que así es. Pero el pueblo de Dios se le cerraban las puertas de la Escritura por la falta de amor. Yo digo que la puerta más elocuente o más fácil o más perfecta es la puerta del amor. Tú amas al Señor con todo tu corazón. Por eso que en los mandamientos, el primero, el número 1, el máximo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, porque ese es el potencial, el amor. Dice, todo pasará, pero el amor se mantendrá. El poder del amor. Y por esa razón el pueblo pues se volvió pues tan autómata, que hacía las leyes porque Dios decía, hay que hacer esto, pues hay que hacerlo, a regañadientes. Nunca hagas nada a regañadientes, mejor que no lo hagas, a que lo hagas así. Cuando vayas a hacer algo, hazlo de corazón y tú vas a ver el resultado. Es un resultado increíble. Dice aquí en Isaías 29, verso 9, y aquí explica esto el profeta. Dice, y os será toda visión como palabra de libro sellado. O sea que no va a entender.
¿Cuántos de los que estamos aquí que hemos tenido visiones, ¿no? Por el Espíritu? A veces no lo entendemos, ¿no es verdad? A veces no entendemos. Tengo una visión. Y digo, ¿qué será esto? O un sueño. Y después estamos inquietos. Ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar algo? No entiendo. Pero si vamos al Señor y decimos, Señor, revélame, muéstrame. El Señor te empieza a revelar. Porque ese es el deseo de Él. Ese es el trabajo que tiene el Espíritu. Esa es la profesión que ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros para declararnos todas las cosas. Le dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado. Que estamos hablando del libro que aparece en Apocalipsis, que está sellado con 7 sellos, que nadie lo podía ni abrir, ni mirarlo, ni verlo, ni abrirlo, pero estaba escrito por dentro y por fuera, y solamente lo pudo abrir el Cordero de Dios, más nadie. No había nadie capacitado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del sol, ni arriba del sol, ni en ningún lado. Y vemos nosotros en ese versículo que Juan lloraba mucho porque no había nadie capacitado para abrirlo. Pero estoy dando algunos versículos donde vemos que esto es un principio de Dios y está en todas las Escrituras. Y aquí lo vemos en Isaías, cuando explica que no se les abre las Escrituras porque no hay amor. Y Dios es celoso de su tesoro. Dios tiene unos tesoros tremendos para su pueblo, pero los tiene reservados porque el amor no se ha desarrollado. No es por ni siquiera ni por dinero, no es por nada de eso, sino por amor. Por eso dice en ese versículo que es en Isaías 29:9, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si se le diese al que sabe leer dirá, no puedo, no lo entiendo, está sellado. Es por la razón que este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos. Así dice en Isaías 29, del 9 al 12. Dice, por esta razón es que no se les abre el misterio, porque de boca están cerca de mí, pero de su corazón están lejos. Y entonces, señora, sí, sella el libro. No lo entiende. ¿No nos pasaba eso cuando comenzamos a leer la Biblia al principio? Que para mí era chino. ¿Es verdad? Yo nunca Apocalipsis ni lo abrí. Yo nada más que lo abrí una vez y vi 2 o 3 bestias y dije, esto yo no lo entiendo. Y el pastor que teníamos en la iglesia, él escribió un libro sobre la interpretación de Apocalipsis, pero nunca el Señor me movió a leer ese libro. Y que por cierto, no está de acuerdo realmente en es interpretación, no es revelación. Porque el libro Apocalipsis no es por interpretación, es por revelación del Espíritu. Entonces, pues no lo llegué a leer. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a desatar esos sellos en ti, comienzas a entender todas las cosas. Y lo hace tan rápido que descubres. Y tú dices, Dios mío, pero eso estaba clarito. ¿Y cómo no me había dado cuenta? Pero es el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, y os enviaré el Espíritu para que les enseñe todas las cosas. Jesús lo dijo, se lo dijo a los discípulos. Dice, y lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Porque los discípulos estaban a veces lejos de la realidad, porque a veces no entendían en lo natural. Entendían cosas que hasta Jesús, yo creo que hasta por dentro él se reía y decía, ay, ¿qué? No, porque a veces decían cosas increíbles, tú sabes que como Pedro cuando le dijo, ay no Señor, no te mueras. Y el Señor lo vino y dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínate, ¿a qué se le erizaron los pelos cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿Cómo es eso? ¿Qué dije? Si dije algo bueno. Para su forma de pensar, pero no a la forma de pensar, porque Jesús tenía que morir. Él tenía que pagar ese precio. Pero eso todavía no se le había aclarado a Pedro. Aunque estaba escrito en las Escrituras, pero las Escrituras estaban cerradas todavía para ellos. No podían entender. Por eso, muchas de las Escrituras aquí, mucha gente no entiende. Tú le dices a cualquiera, explícame ese libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué figura ahí? Que solamente el Espíritu de Dios es el único que puede revelarlo. Hay mucho por qué conocer. Hay mucho por qué. Pero el libro está sellado, tiene 7 sellos, pero el Cordero es el único que ha podido desatar. Él ya los tiene desatados. Si tú te vas a Apocalipsis,
ya ese libro se le da a comer a Juan, abierto. Después lo vamos a leer. O sea que no vamos a estar pensando, bueno, pues cuando Dios va a revelar todo el misterio a sus siervos, los profetas. Ya. Ayer lo hizo ya. Así que estamos atrasados. Sí, estamos atrasados ya. Así que estamos, mira, corriendo, ¿no? Cuando dice aquí también, yo quiero que veamos aquí también, en Juan 21, 25, cuando Jesús le dice, y es que la vida de Jesús es un libro sin fin. ¿Saben eso? Que si se fueran a escribir en un libro, en todos los libros que cupiera todas las cosas que hizo Jesús y que está haciendo, porque lo está haciendo a su pueblo, no cabrían en el mundo. No lo digo yo, lo dice Juan, el apóstol. Juan 21, 25 dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No es exagerada, la escritura no presenta una forma exagerada. Nosotros somos a veces exagerados, ¿verdad? Decimos, ay, ya me he dicho 40,000 veces lo mismo. No, en las escrituras no. Las escrituras es muy seria en su expresión. Cuando dice que no cabría en el mundo todos los libros de lo que Jesús hizo. Mírate tú como ese libro, porque cada uno de nosotros somos libros abiertos para Él. Y Él está escribiendo. Él está escribiendo en nosotros. Ahí vamos a seguir viendo esto. Yo digo que el Señor en Hebreos 8, vamos a abrir ahí un momentico. El Señor sigue escribiendo, y es lo importante, hermano, porque mire, si yo seguimos hablando, por ejemplo, expreso el misterio del libro con los 7 sellos, vamos entonces a estar viendo un libro con 7 sellos. Pero nosotros necesitamos ver en el Espíritu a qué se está refiriendo el Señor. Él está escribiendo en nuestros corazones. Esto tenemos que estar entendidos en eso, es importante. Pero vamos a leer Hebreos 8, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto que trajo Jesús, que no es ya la ley escrita en las paredes, como se ponía, ellos tenían que poner las leyes en las paredes, en el dintel de la puerta. Su ropa tenía que tener una franja azul, para que ellos se acordaran que eran pueblo de Dios, cuando miraban la franja azul. O sea, que ellos tenían que usaban la filacteria, que era como un cajoncito, así un cuadradito aquí donde estaban las leyes, y esa era amarrado en su cabeza, y entonces otro aquí enrollado en la mano, donde ellos estaban siempre envueltos en las escrituras, pero todo era algo externo, porque para acá adentro no entraba nada, todo era externo. Aparte de la vestidura donde tenía que tener la franja azul, para que ellos se acordaran cuando miraban la franja, que, óyeme, tú eres pueblo de Dios. Ay, ¿verdad? Tengo que actuar como pueblo de Dios. Tenía que tener un recordatorio constante, y ahí en la puerta, ellos usaban mucho en la entrada, por ejemplo, en todas las casas de personas judías, tienen lo que son los 10 mandamientos, y ellos entran y besan, vienen como un metal, y adentro está el rollito con los 10 mandamientos, chiquitito así, y ellos bendicen eso y lo besan, y lo tienen en la puerta. Pero eso no significaba nada, porque en su corazón no había cabida. Entonces eso no remediaba la situación. Por esa razón viene Jesús y trae la ley del Espíritu de vida, y muere, y entonces escribe, ya no es afuera, ya no es aquí, ya no es allá, ya no, en nuestros corazones. Y Él escribe en nuestros corazones, que es mejor. Es mejor porque es más fácil, y ya nosotros ya no lo hacemos de corazón. Hacemos las cosas de corazón. Y dice, vamos a seguir leyendo en Hebreos, donde dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré ahora con la casa de Israel. Somos la casa de Israel. Somos el pueblo de Dios. De ambos pueblos hizo uno. Tenemos que entender esto. Ahora no, Dios no tiene dos pueblos, es uno solo. Que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo escribiré en su corazón. Por esa razón, cuando recibimos la verdad de Dios en nuestra vida, recibimos al Señor, comenzamos a ver muchas cosas que antes no entendíamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces se nos abre una dimensión que antes no veíamos tampoco, y comenzamos nosotros, pues, que es una emoción tremenda. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo vi la diferencia después de 16 años siendo, pues, religiosa, ¿no? Conociendo al Señor, gloria a Dios, pero solamente desde un nivel. Pero cuando Dios te lleva a un nivel de más de profundidad, hermano, es una cosa hermosa, es una aventura. Como nos dijo un hermano una vez, que nos dijo, vivir en el Espíritu es una aventura. Es verdad, porque todos los días vas a conocer algo nuevo, y todos los días el Señor te muestra algo nuevo, y todos los días cuando te muestra una bendición, viene la prueba, puedes salir de ella por el amor, por el poder del amor. Y vamos viendo que nuestra vida, que es un caminar, se mejora a medida que nosotros echamos mano a esas áreas donde Dios nos reina, porque muchas áreas todavía en nosotros que Dios nos reina, ¿sabes? Hay áreas en nosotros que le decimos a Dios, oye, esa puerta está cerrada, está reservada, soy yo. Pero a medida que nosotros vamos abriendo esas compuertas, vamos abriendo esos libros, porque está en nosotros, ¿sí? Esos sellos ya el Señor los quitó, pero yo soy la que tengo que abrir nuestro corazón, o sea, mi corazón. Por esta razón, cuando Jesús cuando hablaba, y Jesús nos decía, mira, aquí Él dice, no, Jesús decía, escrito está. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué le dijo a Satanás ahí escrito estás, al Señor tu Dios no tentarás? ¿Dónde estaba escrito? En su corazón. ¿Ustedes creen que estaba allí en el desierto, ahí con los rollos de la ley? No, los rollos de la ley no salían del tabernáculo, o sea, de la sinagoga o del templo. Eso no se sacaba, eso estaba allí, y los tenían los rollos sagrados. Ellos tenían que escribirlos en su corazón, pero esto no era costumbre en el pueblo hebreo, porque estaban dados a ver las leyes afuera. Pero Jesús viene a mostrarle que hay una ley adentro. Entonces ni los fariseos tragaron eso. Los fariseos le decían, ay, esto es imposible, no puede ser. Y Jesús le decía, es importante conocer esto. Yo soy hijo, y soy su hijo. Cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios, aquellos pues se escandalizaban, porque nadie nunca había dicho que era hijo de Dios. Jesús fue el primero, porque eso era blasfemia, decir que era hijo de Dios. Tú podías decir, Él es mi Dios, pero no que eras hijo, porque al tú decir yo soy hijo, tú te hacías igual a Dios. Hijo de Dios, Diosito. Y esa es una de las cosas que acusaron a Jesús. Blasfemo, hasta inclusive vemos que hasta el sumo sacerdote se rasgó la vestidura cuando él dijo, sí, yo soy. Y se rasgó la vestidura porque dijo, blasfemia, blasfemia. Este hombre dice que es hijo de Dios, no puede ser. Solamente hay un hijo de Dios, ese es el Mesías, y era el Mesías. Pero ellos estaban cerrados. Ellos veían todo a través de leyes y palabras, pero no veían la escritura en ellos. Por esta razón, fueron para ellos un libro sellado, y nunca se abrió. Para ellos no se abrió. Y hay mucho pueblo de Dios que no se les ha abierto los sellos, porque no entienden que Jesús no es solamente una personita de 6 pies, de ojos azules y un pelo rubio, como a veces mucha gente se lo cree que es. Es una personita así muy bonita, porque he visto muchas fotos de él, y es así. Ese espíritu que está en nosotros es tan poderoso que lo estamos experimentando, no está ahí de turista, lo estamos experimentando. Es la vida de nosotros. Y por esta razón esto es lo que hace que se abra. Jesús decía, escrito está, solamente a Él adorarás. Escrito está, escrito está, escrito está. No le decían, ¿dónde está escrito, Jesús? En mí. Nadie podía preguntarle, ¿sabe por qué? Porque Él tenía una autoridad
cuando él hablaba, tenía una autoridad y una palabra de gracia. Tú sabes cuando una persona te está diciendo algo o te está diciendo algo de corazón. ¿Verdad que eso ya lo sabemos? El Señor te puede, vas a poder discernir esto. Pero yo sé cuando una persona, yo cuando pongo a veces el televisor y veo predicadores y eso, así como, no porque me creo mucho, no, hermano. Pero Dios quiere que tú tengas discernimiento. Y tú sabes cuando alguien está diciendo algo que lo está leyendo, es algo que ha leído, pero no que lo está viviendo. ¿Tú lo sientes? ¿No es verdad? ¿O estoy diciendo algo que no? ¿Verdad que es verdad? ¿Tú lo sientes? Por esa razón, cuando vemos esto, digo, bueno, Señor, esto es algo que, para yo poder dar una palabra de vida, yo tengo que vivir esa vida. Si no, yo no puedo dar una palabra de vida. Si yo voy a dar un testimonio de algo que ha ocurrido, que el Señor ha hecho, un milagro, algo, eso me impacta a mí primero, entonces yo puedo dar de la vida esa que yo recibí. Pero si yo no lo creo, lo que va a salir de mí es falsedad, porque ni siquiera ni lo creo. Entonces, ahí estamos nosotros aprendiendo que la palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Cuando se hace vida, lo que tú sueltas es vida. Es como cuando estamos nosotros afligidos y mejor es, como dice, cerrar la boca y no hablar. Porque cuando uno está afligido habla más bobería que no sé ni qué, ¿verdad? Porque uno se quiere desahogar, que alguien lo oiga, que le toque el violín, lo que sea. ¿Por qué? Que alguien le acople y le haga un dúo de tragedia. A ver quién tiene la tragedia más grande y eso nos consuela. Eso es lo que hace la gente. Eso es lo que hace mucha gente que pues no sabe cómo salir del atolladero donde está. Por eso Jesús dice, no abrió su boca. Cuando él fue llevado preso, ahí fue, cerró su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Yo vi una película por ahí que Jesús mete un grito porque lo crucifican. Eso es mentira. Él no abrió su boca. Todo eso es parte de Hollywood. Pero no abrió su boca. Si usted mata a un cordero, yo vi una vez matar a un cordero en un campamento que fuimos bautistas, ni siquiera abrió su boquita. Es triste ver morir un cordero porque no se queja. Ahora, no mates un marrano que chillería horrible. No, es todavía vas a agarrarlo y está chillando. Es horrible, es un chillerío. Y todavía ni siquiera le has hecho nada. Pero el cordero no abre su boca, se deja matar. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué hermoso. No salió una palabra de maldición, no salió una palabra de queja contra el Padre, no salió solamente, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Qué tremendo, qué amor. Poder decir eso en medio de un martirio que te están llevando. Qué clase de amor tan grande, ¿eh? Es el amor de Dios, que puede perdonar lo que es difícil perdonar. Dice aquí, quiero leer esto porque es importante saber en el principio de Dios quién escribió. ¿Sabes que Dios es un Dios muy escribiente? ¿Se la ha pasado escribiendo? Dice que en el principio, desde Éxodo, vamos a ver nosotros el principio, donde el Señor manda que Moisés agarre y lleve 2 tablas de piedra y los lleve ahí al Sinaí, y él escribe con su dedo en las piedras por adelante y por detrás. ¿Sabes que las piedras estaban escritas por adentro y por fuera?